palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oremos, hermanos. Oh Señor, ayúdanos a acercarnos a ti en cualquier circunstancia, sabiendo que nos escuchas y nos ayudas. En el nombre de Cristo Jesús, por tu poder y por tu gracia, llénanos de entendimiento, de sabiduría y de fe. Nuestra fe es conforme al gran poder tuyo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y miren, hermanos, nosotros que estamos orando, bueno, casi toda la iglesia está orando, porque tenemos medios de comunicación y todas las peticiones se les pasan a toda la iglesia. Tenemos en los motivos de oración hermanos y personas que están pasando por unos exámenes de alguna enfermedad, que dicen: oren por mí porque me están haciendo análisis, oren por mí porque me dan estos diagnósticos, me dan estos síntomas, ¿sí? Y esas enfermedades que amenazan su vida. Y hemos estado orando con mucha fe, pidiendo a Dios que si tienen esa enfermedad, porque hay gente que dice tener alguna enfermedad, pero resulta, gracias a Dios, pues que no es. La que sea, hermanos, la que sea. Hay tantas enfermedades, ¿sí? Está el cáncer, el COVID, el apéndice, la leucemia, la bronquitis, la neumonía, ¿sí? Tantas enfermedades, ¿sí? Que nosotros no sabemos qué va a pasar, pero sabemos que sea la que sea, Dios, que sí sabe, ¿sí? Él nos va a ayudar, ¿sí? Nosotros pedimos y clamamos para que sean sanados. Sin embargo, a veces, cuando yo estoy orando, hermanos, ¿saben una cosa? Preocupa en mi vida que mi fe necesita ser más sólida. Mi fe necesita ser más fuerte. Mi fe necesita como una roca para que Dios me escuchara. Y no creía que mi fe fuera tan fuerte, ¿sí? Todos necesitamos una fe bien firme y segura, sin dudas, y es cuando pienso que nos tenemos que tomar más de la mano de Dios, sin dudas, sin dudas. Y miren, hermanos, yo leo este texto que les voy a leer ahorita, y ya lo hemos leído muchas veces, nos han predicado muchas veces, pero cada vez que lo leemos aprendemos algo nuevo, ¿sí? Dice en la palabra de Dios, en Lucas 8, 40 al 56, se oye largo, pero no está muy largo, voy a tratar de ser breve, ¿sí? Dice, esta historia nos habla de una niña muerta y de una mujer enferma, ¿sí? Nos habla de dos personas. Dice, cuando Jesús regresó, la multitud se alegró al verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, arrojándose, es algo que me impacta, porque es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija de unos 12 años
se estaba muriendo. ¿Cuántos de nosotros no hemos puesto peticiones de oración donde decimos está muy grave? Lo reportan grave, la reportan grave, ¿verdad? En ocasiones nosotros también nos arrojamos a los pies del Señor, suplicando por la necesidad que tenemos. Y esta es una enseñanza que nos refleja esta historia. Jesús se puso en camino, fíjense, de inmediato Jesús se puso en camino, dice la palabra, ¿sí? Y las multitudes lo apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. ¿Han oído algo así? No tiene cura, no se puede, ¿sí? Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia. ¿Qué pasa? Que a veces Dios actúa tan fuerte porque nuestra fe, ¿sí?, y el poder de Dios están unidos, ¿verdad? ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, dijo el Señor, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. ¿Sí? La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, porque miren, hermanos, hay gente que luego lo reconocemos, luego sabemos. Yo les he preguntado a hermanas, hermanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y hasta en el tono de su voz te das cuenta que están pasando por problemas y por tribulaciones, ¿verdad? La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. Ella también, al igual que Jairo, se arrojó a los pies de Jesús. Este es un símbolo, hermanos, de humildad. Es un símbolo de que nosotros tenemos que exaltar a Dios. ¿Y qué manera más hermosa que postrarnos a sus pies, que suplicarle a Él, que es el dador de la vida, que es el que nos sana, que es el que nos bendice? Y sigue diciendo: en presencia de toda la gente se postró esta mujer. Contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada. Al instante ella habló con el Señor. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó a la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo. ¿Cómo le dijo? No tengas miedo. Aunque él diga que tu hija ya murió, tú no tengas miedo. Cree nada más, le dijo el Señor, y serás sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre de la madre de la niña y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús. No está muerta, sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Para los ojos del hombre, las personas a veces ya no tienen remedio. Pero para la voluntad de Dios y el poder de Dios, sabemos que las cosas tienen remedio.
Pero él la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. Los padres se quedaron asombrados, atónitos, dice la palabra. Pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Aquí hay dos historias, hermanos, que hacen que nuestra fe sea más firme, más fuerte y segura. Esta mujer que padeció esa hemorragia por muchos años y salió de la multitud para tocar el manto de Jesús, creyendo que sería sanada. Ella creyó. ¿Y saben qué pasó? El Señor la elogió. El Señor le dijo: tu fe te ha salvado. ¿Y cuántos de nosotros no quisiéramos que el Señor nos elogiara de esa manera? Por la fe que nos ha dado, por la fe que ha puesto en cada corazón, en cada persona. A menudo aceptamos que esa mujer tenía una fe definitiva. Sin embargo, durante los 12 años antes de venir ante Jesús, esta mujer había agotado todas sus opciones. Porque a veces nosotros buscamos otros motivos, otros lugares, otras fuentes para ser sanados o para ser bendecidos o para ser salvados. Cuando ella se acercó a Jesús, estaba desesperada. Todo lo que quedaba era su convicción. Ella estaba convencida en el poder de Jesús para sanarla, pero no es que ella ya había actuado por fe, no es que ella ya había caminado por fe, sino ella estaba convencida por lo que oía y por lo que veía y por la gente que escuchaba. Estaba convencida del poder de Jesús para sanarla. Aquí hay algo impactante. Ella, al igual que nosotros, a veces entramos en súplica, entramos en quebrantamiento y entrega para obtener su bendición. En Santiago 4:8 dice la palabra: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos. Miren, hermanos, a veces oramos, ¿sí? Dice la palabra de Dios que tenemos que orar sin cesar, que tenemos que orar siempre, dice siempre. Entonces, pero a veces nosotros decimos: no, pues no tengo tiempo de arrodillarme y todo, pero sí podemos estar orando, estar hablando con Él mientras haces tus cosas, tu trabajo, en tu oficina, en tu casa, en donde sea. Puedes estar orando y eso es acercarse a Él, ¿sí? Porque dice que Él se acercará a nosotros. Algo que es muy importante es que tenemos que ser agradecidos, ¿sí? Y contar las maravillas de Dios. Esta mujer tuvo la suerte, la osadía, el deseo y platicó con el Señor, dice la palabra, y le dijo todo lo que le había pasado a ella. ¿Y qué pasa en nosotros? ¿Sí? Nosotros tenemos que dar gracias y hablar. Siempre hemos tenido, gracias a Dios, siempre en esta congregación, y yo creo que en otras, pero aquí yo lo testifico, hemos tenido un buzón de oración en donde diferentes personas, ¿sí? Desde el pastor hasta el más pequeñito, oran, hermanos. Y ¿saben qué, hermanos? Nosotros no estamos solos, ¿sí? Nosotros, gracias a Dios, tenemos ese buzón y hoy con más personas unidas en oración,
Hoy, ¿sí? Somos casi todos los que estamos unidos por este medio. Pero hay muchas peticiones, hermanos, muchas. Pero hay pocas acciones de gracia. Y no es porque nuestro Padre no haya contestado, porque nuestro Padre siempre contesta. Nuestro Padre siempre está al pendiente. Todos sabemos que nuestro Señor es soberano y Él hace las cosas conforme a su voluntad. Y siempre decimos que todas las cosas nos ayudan a bien y que la voluntad de Dios es perfecta. ¿No lo has dicho tú, hermano? Yo lo he dicho muchas veces. Aunque el Señor no me conteste como yo quiero, yo sé que su voluntad es perfecta. En la historia de Jairo, él no se apartó de Dios, no se apartó. Él estuvo ahí, aunque Jesús caminaba entre la multitud, aunque esta mujercita fue y lo tocó y platicó con él y todo, Jairo no se apartó de él. ¿Sí? Cuando llegaron y le dijeron que su hija había muerto, él volteó a ver al Señor y le dijo: no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. El Señor no creía que estaba muerta, él sabía que no estaba muerta. Y Jairo tenía fe, una fe grande en el Señor, porque no se apartó, no dijo nada, nada más volteó a verlo. Es como cuando tú vienes y dices: es que yo pensé esto y pasó esto, ¿verdad? La idea de una fe profunda es intimidante. ¿Por qué? Porque tenemos que estar unidos, tenemos que tener intimidad con Dios. La pregunta es: ¿cómo puedo tener fe suficiente y profunda para esto? ¿Cómo puedo tener yo esa fe tan profunda como la de esta mujer que no conocía a Dios, pero lo conoció y creyó, como la de Jairo? Él estaba en la sinagoga, ¿sí? Pero Jesús nos dice en Mateo 17:20: por la poca fe que tienen, les respondió, les aseguro, si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Qué cosa tan maravillosa nos da Dios. Una fe pequeña, ¿sí? Pero un poder grande. Es la confianza en Él, ¿sí? Porque todo lo que pidieres, lo recibirás. No se trata del tamaño de nuestra fe. Este versículo nos ayuda a ver que nuestra fe es pequeña, pero el poder de Dios es grande, grande, ¿sí? Y más grande es su misericordia, porque aún que a veces nosotros no alcanzamos a comprender, no alcanzamos a entender, yo no sé, tú analízate, hermano, a veces hay duda, a veces hay, ¿será que lo va a sanar? ¿Será que lo va a hacer? ¿Sí? Entonces, en cualquier situación, al clamar a Jesús, Él nos escuchará. Vamos a ver Lucas 11, 9 y 10. Dice así la palabra de Dios: así que yo les digo, pidan y se les dará. Dios no miente. Busquen y encontrarán. Dios nos afirma. Llamen y se les abrirá la puerta. Si no tocamos, no nos abren.
Porque todo el que pide, ¿qué pasa? Recibe, recibe. Y miren, hermanos, aquí hay muchos que han recibido favores grandiosos de Dios. A lo mejor no como ellos quieren, ¿sí? El que busca, encuentra, y el que llama, se le abre. Nosotros, por estas cosas que hemos hecho, ¿qué hemos hecho, hermanos? Tenemos que dar gracias. Tenemos que decir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Sea lo que sea, tenemos tantos motivos de oración y de tanto tiempo, hermanos, que a veces no sabemos si Dios ya respondió. A veces no sabemos si la acción de gracias está dada. Cuando nos han dicho, hermanos, quiero agradecer porque pasó esto, sea lo que haya pasado. ¿Saben qué, hermanos? Todos los que estamos orando nos unimos y le decimos a Dios, gracias, Señor, por tu gran voluntad. Gracias porque tú, Señor, te maravillas, porque tú te engrandeces y nosotros te honramos. Te honramos, Señor, por todo lo que haces. Vamos a ver Jeremías 33:3, un texto que todos nos sabemos, que todos lo decimos, que todos lo hablamos. A ver, repítelo ahí donde estás escuchando. Jeremías 33:3. ¿Cómo dice? Dilo en voz alta, mi hermano. Clama a mí y yo te responderé. Y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Porque sabes que, hermano, todas las cosas nos ayudan a bien. No calles, hermano. Este es un consejo que yo te doy. No calles. Háblalo. Dilo lo que haya hecho Dios. ¿Sí? No calles de sus maravillas que Dios hace en tu vida, en la vida de los que están a tu alrededor. No calles, ¿sí? Que lo que haya hecho Dios sea lo mejor, ¿sí? No fue la respuesta que esperabas. Yo no sé, a lo mejor no es como tú quieres, pero sabemos que los que confían en Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas, mi hermano. A veces decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué fue así? ¿Pero por qué así? Y lloramos y clamamos, ¿sí? ¿Por qué no hizo esto Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó esto? Yo lo he oído mucho. Pero ¿sabes qué? En todo les digo, gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios, hermana, porque Él tiene un propósito para tu vida. Vamos a ver Romanos 8:28. Dice así: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. El propósito es de Dios. La bendición es de Dios. Cuando pasa el tiempo, nosotros vemos, ya pasó, y pasó esto, y empezó a cambiar mi vida, y empezó a transformarse, porque Dios tiene sus momentos. Hay momentos en la vida del hombre que no entendemos, porque no todo se nos es revelado, pero todo ayuda para bien. Vamos a ver también Primera de Tesalonicenses 5:18. Otra cosa que Dios nos pide y que nosotros a veces lo hacemos, pero acá entre nos, nada más el Señor y yo. ¿Y sabes qué? Las multitudes deben de conocer las maravillas y las proezas que hace Dios. Todos los que están en tu alrededor, si no, ¿cómo van a saber del amor, de la grandeza, del poder de Dios?
Por eso este tema se llama nuestra fe y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que hablarlo, tenemos que decirlo, hermano. ¿Sí? Dice así: den gracias a Dios en toda situación, en toda, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Tenemos que dar gracias a Dios, tenemos que movernos, no podemos estar estáticos, no podemos callar, tenemos que honrarlo, tenemos que bendecirlo y decirle: papito hermoso, gracias, gracias por lo que hiciste, gracias por lo que vas a hacer, gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este momento. Gracias por tus grandes proezas y tus grandes misericordias. Te amamos, te amamos. Y no importa tu problema, hermano, por pequeñito o por grande que sea, acuérdate que para Dios no hay imposibles. Los amo, mis hermanos, los bendigo y deseo que ese problema que tienes, esa necesidad tan grande que tienes, sea sanada y sea bendecida por la gracia de Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por estos momentos tan preciosos. Y quiero decirles que los amo mucho. Dice su palabra, en el nombre de Jesús, dice su palabra, que nosotros estemos siempre tomados de su mano. Amado Señor, ayúdanos a perseverar en la oración, en el servicio, y a ti y a nuestros semejantes, amarlos, Señor, y bendecirlos, interceder unos por los otros, amarnos unos a los otros, y en todo, Señor Padre eterno, darte honra y gloria, darte alabanza, darte adoración, porque tú todo te mereces, porque en ti estamos confiados y seguros. Padre, gracias. Gracias por estos medios de comunicación y gracias porque tu presencia está con cada persona. Así como Jairo no se apartó de Dios, de Jesús, así nosotros no nos apartamos de ti ni un momento. En el nombre de Jesús, amén y amén.